Prepárate para tener los pelos de punta con algunas de estas figuras legendarias de la mitología celta. Lo creas o no, tenemos una lista impresionante de seres que te pondrán la piel de gallina. ¿Quieres echar un vistazo a este misterioso universo? Así que ven conmigo y no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir, esto realmente ayuda a que el canal crezca y no cuesta nada. Ahora, profundicemos en la leyenda del Naclavi, una siniestra criatura que proviene de las Islas Orcadas, al norte de Escocia. Si crees que lo has oído todo, espera hasta conocer a este ser malvado. Dicen que es la peor criatura del folclore celta. El Naclavi es un terror total, con un aliento venenoso que puede provocar plagas, sequías y destruir cultivos en un abrir y cerrar de ojos. Según las historias, el Naclavi es como un centauro sin piel, con cicatrices por todo el cuerpo, brazos largos y una cabeza espantosa que brota del lomo de un caballo. Sus largos brazos llegan al suelo, lo que facilita atrapar y aplastar a sus presas. Y el olor a algas o a quemado lo enfurece y solo trae más caos donde quiera que vaya. La criatura es tan poderosa que solo un antiguo espíritu llamado Seitir, de las Islas Orcadas, puede hacer frente a ella. Se las arregla para enviar al Naclavi al mar durante el verano, donde permanece hasta el otoño. La única forma de deshacerse de él es cruzar aguas dulces porque no soporta acercarse a ellas. Pero no te dejes engañar, esta criatura está llena de malicia y siempre encuentra la manera de acercarse a sus víctimas. Así que ten cuidado. Los Selkis son seres fascinantes de la leyenda celta que toman la forma de focas. Lo que los hace tan intrigantes es su capacidad para deshacerse de sus pieles de foca, lo que permite que las Selkis femeninas se metamorfoseen en hermosas mujeres humanas y los Selkis masculinos en hombres guapos. Sin embargo, para recuperar su forma de foca, los Selkis deben recuperar la piel que mudaron. Los Selkis masculinos a menudo se vinculan con mujeres descontentas y forman familias con ellas. Sin embargo, en muchas narrativas Selki, un hombre humano encuentra la piel de foca de un Selki y la esconde. Luego obligará a la Selki a convertirse en su esposa, y la Selki estará de acuerdo, ya que no puede regresar al mar sin mudar su piel. Si la Selki descubre su piel oculta, la recuperará y regresará al océano, incluso si ya ha tenido hijos con su marido humano. Los niños nacidos de uniones entre humanos y Selki a menudo se identifican por las membranas entre los dedos de las manos y los pies. El fuego fatuo, conocido con varios nombres como Ignis Fatuus, Jack o Lantern of All Fire, es un fenómeno profundamente arraigado en el folclore y la mitología mundial. Aunque los detalles de las historias pueden diferir entre diferentes culturas, el fuego fatuo se describe generalmente como una luz fosforescente o una llama parpadeante que flota cerca del suelo y aparece en regiones húmedas o pantanosas, atrayendo a viajeros desprevenidos fuera de sus fronteras. El agua. Tus huellas. En las leyendas celtas, el fuego fatuo se considera un espíritu de la naturaleza que puede ser tanto benigno como maligno. Aunque en la mayoría de las historias se retrata al fuego fatuo llevando a la gente a la perdición, hay cuentos en los que guía a los viajeros perdidos a un lugar seguro y a los niños de regreso a sus hogares. Incluso hay leyendas que asocian el fuego fatuo con la indicación de tesoros enterrados, aunque en estas situaciones es necesario utilizar un artefacto mágico que revele secretos ocultos, como una mano de gloria, para asegurar que el fuego fatuo no engaña ni conduce al peligro. Los Banshees, entidades etéreas de la tradición folclórica irlandesa, son espíritus que predicen el fallecimiento inminente de un individuo a través de un grito aterrador y oscuro. Comúnmente personificadas como mujeres mayores o jóvenes con cabello largo, a menudo están envueltas en una capa gris con capucha. En la trama de las leyendas, las Banshees desempeñaban el papel de mensajeras, comunicando a las familias sobre la pérdida de un ser querido. Inicialmente con la tarea de advertir solo a los clanes familiares en Irlanda, a medida que los miembros se unieron a otras familias, la narrativa de los Banshees se extendió. Se convirtieron en símbolos de presagios funerarios, y se cree que el lamento de una Banshee predice la muerte inminente de alguien cercano a quien lo escuchó, o incluso de ellos mismos. En situaciones que involucran la muerte de figuras de gran importancia o santidad, se dice que múltiples Banshees se unen, emitiendo un lamento colectivo y melancólico. El origen de las Banshees se remonta a una antigua práctica de duelo en Irlanda, en la que una mujer, a menudo llamada plañidera, cantaba canciones llenas de tristeza durante los ritos funerarios. Vale reinó como líder de los Fomorianos, una raza de seres monstruosos o gigantes caóticos que originalmente habitaban las aguas frente a las costas de Irlanda. Los Fomorianos eran adversarios de los Tuatha de Danann, otra raza sobrenatural que se estableció en la isla Esmeralda. Aunque los Fomorianos y los Tuatha de Danann habían estado enfrentados durante años, fue durante el reinado de Vale cuando los Fomorianos tomaron la delantera. Subyugó a los Tuatha de Danann y les impuso fuertes restricciones e impuestos onerosos.
Esta dominación duró hasta un momento crucial, cuando el nieto de Vale, Luke, surgió como una fuerza unificadora para los Tuatha de Danann. Los oprimidos, liderados por el rey de los Tuatha de Danann y guiados por Luke, se enfrentaron a Vale y los Fomorianos en una guerra feroz y desafiante. Sin embargo, no fue una pelea fácil. Vale tenía un tercer ojo ubicado en el centro de su frente, un ojo que tenía el poder de quitarle la vida instantáneamente a cualquiera que lo mirara. A medida que la batalla se acercaba a su clímax, Vale asestó un golpe fatal al asesinar al rey de los Tuatha de Danann, dejando a Luke como la última esperanza. Sin embargo, para desgracia de Vale, mientras se preparaba para abrir su tercer ojo para aniquilar a su nieto, Luke rápidamente empuñó su honda y derribó a Vale con un tiro certero justo en el medio de la frente del gigante, poniendo fin a la tiranía de Vale y de los Fomorianos. El Duyan, una figura que inspiró significativamente el jinete sin cabeza de Sleepy Hollow, es una entidad sin cabeza del folclore irlandés, a menudo representada como un hombre o una mujer montando un caballo negro y sosteniendo su propia cabeza cortada. Según la leyenda, la cabeza del Duyan tiene ojos móviles capaces de ver a lo lejos en la oscuridad, una sonrisa aterradora que se extiende de oreja a oreja y un brillo similar al de una linterna. Según un escalofriante folclore, los Duyan utilizan espinas humanas como látigos y las emplean para atar a quienes presencian su presencia. En las narraciones donde los Duyan tienen caballos que tiran de carros, se dice que estos vehículos están llenos de objetos funerarios y adornados con huesos. En la mitología, un Duyan cabalgaba incansablemente hasta llegar a una residencia específica. La siniestra creencia era que cuando uno se detenía, la muerte estaba cerca. Cuando se detuvieron, los Duyan se acercaron a la puerta de la casa y la cabeza cortada gritó un nombre. El Duyan le drenaría el alma al desafortunado antes mencionado, lo que resultaría en una muerte inmediata en el acto. La leyenda dice que la única defensa conocida contra un Duyan es la presencia de oro. Según la tradición, los orígenes del Duyan se remontan a la deidad Crom-Dab, una vez un dios venerado de la fertilidad que exigía sacrificios decapitados. Con el declive de su culto debido al surgimiento del cristianismo, la deidad supuestamente se transformó en el primer Duyan, buscando venganza y un medio para continuar con su sed de sangre y sacrificio. Los Kelpies son seres traviesos y peligrosos de la mitología celta. Se dice que son una de las criaturas míticas más comunes en la tradición celta, ya que parece haber una leyenda de Kelpie asociada con cada masa de agua importante en Escocia. Descritos como criaturas negras parecidas a caballos con pezuñas apuntando en direcciones opuestas, los Kelpies acechan junto o en cuerpos de agua, esperando que alguien los acaricie, especialmente los niños. Tan pronto como un niño acaricia o monta un Kelpie, este corre hacia el agua y lo lleva para ser devorado en una cueva acuática. Los Kelpies también tienen la capacidad de cambiar de forma, transformándose a menudo en hombres guapos para atraer a las mujeres jóvenes. La forma más eficaz de reconocer un Kelpie transformado es mirando su pelo. Si están cubiertos de algas acuáticas, probablemente se trate de un Kelpie. El Dobarcheu es una criatura mitad nutria, mitad perro del folclore irlandés, que mide de 3 a 4,5 metros de largo. Habita en los lagos irlandeses y ataca a los humanos que se acercan demasiado al agua. Lo que hace particularmente interesante al Dobarcheu es su pelaje, que, según la leyenda, es impenetrable. Una historia cuenta la historia de una mujer que fue a bañarse a la orilla de un lago. Cuando gritó, su marido corrió hacia ella y encontró a un Dobarcheu durmiendo sobre su cuerpo mutilado. Enfurecido por la bestia, el marido la atacó con un cuchillo, pero cuando la hoja golpeó el pelaje de la criatura, esta rebotó. Esto desencadenó una feroz batalla que culminó con la muerte de Dobarcheu cuando su marido le perforó el ojo. Sin embargo, al morir Dobarcheu, dejó escapar un grito que atrajo a su compañero. La segunda Dobarcheu se enfrentó a su marido, resultando varias heridas. Sin embargo, finalmente el marido logró matar a la segunda criatura híbrida, pero murió poco después por pérdida de sangre. El dragón rojo, Idraig Gach, y el dragón blanco, Idraig Wen, son dos poderosas criaturas de la mitología galesa. Se dice que el dragón rojo representa al pueblo galés, mientras que el dragón blanco simboliza a los anglosajones. Se dice que el dragón rojo residía en la costa de Gales, viviendo en armonía con el pueblo galés. Sin embargo, un día, el dragón blanco invadió, atacando al dragón rojo en su propio territorio. Enfurecido, el dragón rojo tomó represalias, iniciando una batalla que duró semanas, causando devastación en la tierra y provocando innumerables muertes de personas y animales. Cansado del conflicto, el rey Lud de Gran Bretaña decidió intervenir y ordenó cavar un pozo y llenarlo con hidromiel en Oxford. Luego, convocó a los dos dragones y les ofreció hidromiel para que bebieran hasta que se durmieran. Luego el rey envolvió a los dragones en satén y los enterró en el hoyo.
Siglos más tarde, durante la construcción de un castillo, un consejero sugirió sacrificar a un niño huérfano para poner fin a la serie de fracasos. Ese chico era Merlín. Al escuchar los planes del rey, Merlín compartió la leyenda de los dragones, convenciéndolo de que si el dragón rojo prevalecía, los sajones serían repelidos. Luego, el rey desenterró a los dragones, quienes reanudaron la lucha, lo que resultó en la victoria del dragón rojo sobre el blanco, lo que provocó que los sajones se retiraran. En las leyendas de Cornualles, el Anku es una entidad espectral estrechamente vinculada al reino de la muerte, que aparece como una figura esquelética que porta una guadaña, envuelta en una capa negra oscura y un sombrero imponente. Esta entidad sobrenatural es considerada la guardiana del más allá, viajando por los campos en un carro espectral. El Anku tiene la doble función de recolectar las almas de los difuntos y proteger los cementerios contra posibles violadores de tumbas. Según la tradición, cada año nuevo aparece un nuevo Anku. El primer difunto del año asume el manto de Anku, encargado de cosechar almas hasta fin de año. Así, se renueva un ciclo con un nuevo Anku designado anualmente para llevar a cabo su tarea de recoger almas y proteger los cementerios de los muertos. Ain Fachan es una figura del folclore escocés, a menudo representada con un cuerpo desfigurado y distorsionado. Se describe comúnmente que la criatura tiene partes del cuerpo apiladas una encima de la otra, comenzando desde el suelo. Una pierna solitaria y robusta sostiene un tronco que emerge por encima del muslo, y del abdomen se extiende un brazo esbelto, mientras que encima del tronco hay una cabeza con un solo ojo. Algunas versiones también mencionan que el Ain Fachan está cubierto de pelo y tiene una o dos orejas que crecen a los lados de la cabeza. Se considera una criatura solitaria y retraída, que prefiere habitar en los paisajes desolados de las tierras altas. Las leyendas sugieren que es una criatura nocturna y los encuentros con ella son raros. Algunos relatos la describen como una guardiana de la naturaleza, mientras que otros la retratan como una entidad más malévola, capaz de causar daño a quienes se cruzan en su camino, a menudo con un arma descrita como un garrote envuelto en 20 cadenas adornadas con manzanas venenosas. Los duendes tienen sus raíces en las tradiciones celtas y son parte de las leyendas de las regiones de Cornwall y Devon en el suroeste de Inglaterra. A menudo se los describe como pequeñas criaturas traviesas, que se cree que tienen la altura de un niño pequeño, con orejas puntiagudas y apariencia humana. Aunque hoy en día se les suele representar vistiendo ropas verdes con sombreros puntiagudos o harapos andrajosos, historias más antiguas hablan de ellos vistiendo capas con capucha que ocultan una daga. A pesar de su pequeño tamaño, se les considera poderosos y capaces de realizar acciones tanto benévolas como malévolas. Se cree que habitan paisajes naturales, especialmente bosques, páramos y zonas aisladas, tienen sus propias comunidades y posiblemente viven en madrigueras subterráneas o colinas de hadas. Algunas leyendas sugieren que solo salen de noche, cuando disfrutan librando batallas. La relación entre los pixies y los humanos en el folclore es compleja. Aunque suelen ser útiles, también se sabe que hacen bromas y engañan a viajeros y niños. Los hombres lobo de Asery son figuras legendarias de la Edad Media irlandesa con la capacidad de transmutar sus almas en lobos. Asery es una región histórica de Irlanda que abarca partes del actual sur del país. Según la tradición, estos hombres eran descendientes del linaje que dio origen a los reyes de Asery, lo que sugiere que uno o más de los reyes podrían haber sido hombres lobo. A diferencia de la mayoría de los hombres lobo que transforman sus cuerpos en lobos, Asery necesitaba deshacerse por completo de sus cuerpos humanos. Después de encontrar un lugar seguro, se acostarían y un lobo emergería de sus cuerpos, permitiéndoles explorar y cazar en forma de lobo, aunque cualquier daño sufrido sería transferido de regreso a su cuerpo humano inconsciente. A pesar de la libertad de transformarse, debían ser cautelosos, porque para volver a la forma humana, el lobo necesitaba regresar a su cuerpo original. Si el cuerpo humano fuera movido o secuestrado, quedarían atrapados en forma de lobo indefinidamente hasta que se encontrara el cuerpo humano. Un Catseed es un espíritu o bruja capaz de metamorfosearse en gato 9 veces. Representado como un gran gato negro del tamaño de un perro, con una mancha blanca en el pecho, el gato Seed era temido en las tierras altas de Escocia por su creencia en robar las almas de los muertos antes de su paso al más allá, pasando sobre sus cuerpos. Antes del entierro. Según la tradición, los vigilantes debían distraer a los Catseeds de los cuerpos con juegos de lucha, saltos y acertijos. Incluso usaban hierba gatera y música para ahuyentarlas, ya que aquellos que fallaran en esto, maldecirían a sus vacas con falta de leche durante un año entero. En Irlanda, los Catseeds eran considerados brujos con la capacidad de transformarse en gatos.
Aunque pueden hacer esto 9 veces, después de la 9ª transformación, la bruja permanecería permanentemente en la forma de un gato, dando lugar quizás a la idea de que los gatos tienen 9 vidas. El Ceusit es una figura del folclore irlandés y escocés, representado como un perro fantasma del tamaño de una vaca, cubierto de un pelaje peludo de color verde oscuro. Según la tradición, es un presagio de muerte, encargado de conducir las almas de los enfermos y recién fallecidos al más allá. Reconocido como un cazador silencioso, su ladrido es temido, emitiendo 3 aullidos atronadores que resuenan a kilómetros de distancia. Aquellos que escuchan los 3 aullidos pueden ser consumidos por un miedo abrumador, lo que lleva a muchos a la muerte por shock. La única forma de evitar el efecto de los aullidos es buscar refugio dentro de un edificio o taparse los oídos antes de que suene el tercer aullido. Los duendes son seres legendarios del folclore irlandés, conocidos por su carácter solitario y por habitar cuevas subterráneas o árboles huecos en zonas rurales. Aunque hoy en día se les representa popularmente con sombreros y chaquetas verdes, barbas rojas y amuletos de la suerte, su aspecto original difiere considerablemente. De hecho, fueron descritos como hombres pequeños de edad avanzada que medían entre 60 y 90 centímetros de altura, vestían chaquetas rojas con múltiples botones, calcetines grises y zapatos negros con hebillas. Protegidos por una chaqueta de lana marrón sobre otra roja para afrontar las inclemencias del tiempo, llevaban sombreros puntiagudos. Conocidos por su afinidad con el oro, tenían la capacidad de localizarlo fácilmente en la tierra y protegerlo. Además, eran excelentes zapateros y eran considerados los artesanos de las hadas. Según la tradición, capturar a un duende era un desafío, ya que bastaba un descuido para que desapareciera en el aire. Quienes los mantenían bajo control podían pedir 3 deseos, pero había que tener cuidado con las palabras, ya que los duendes podían torcerlos y provocar consecuencias negativas. Durante las noches silenciosas, los brownies, criaturas nocturnas, se acercan sigilosamente mientras los residentes descansan. Estos seres realizan un sinfín de tareas, desde las más simples domésticas hasta agrícolas, y según historias antiguas, incluso protegen tesoros escondidos. Para apaciguarlos, los habitantes suelen dejar ofrendas, como un cuenco de leche o nata, junto a la chimenea. Sin embargo, son sensibles y se ofenden fácilmente, y pueden abandonar la casa permanentemente si se sienten irrespetados o explotados. Vestirles con ropa es una forma segura de animarles a marcharse. Estos seres traviesos disfrutan haciendo bromas y castigando la pereza. En momentos de extrema ira, se dice que se transforman en espíritus malignos llamados boogers. Los brownies se describen de diversas maneras, a menudo como criaturas feas, de piel morena y cubiertas de pelo. En las narrativas más antiguas, eran retratados como humanos o incluso más grandes, mientras que las representaciones modernas los muestran más pequeños. Tienen la capacidad de volverse invisibles y ocasionalmente tomar forma de animales. En medio de ruinas desoladas y castillos abandonados, donde el eco de los antiguos habitantes se mezcla con un silencio opresivo, reside una criatura de pesadilla cuyo nombre solo murmuran los más valientes, Redkep. Este siniestro duende es la encarnación de los terrores nocturnos, un guardián de las sombras que vigila los rincones olvidados del mundo. Redkep no es un elfo cualquiera. Es pequeño pero corpulento, con una presencia que rezuma peligro. Sus afilados dientes brillan a la tenue luz de la luna, listos para desgarrar cualquier carne que encuentre. Sus delgados dedos terminan en afiladas garras, capaces de perforar la piel con la facilidad con la que un cuchillo caliente corta mantequilla. Los ojos rojos ardientes brillan con una furia maligna, observando cada movimiento con vigilancia implacable. Su cabello, largo y despeinado, cae en mechones sucios sobre sus hombros, enmarcando un rostro marcado por la crueldad y el desprecio por la vida humana. En sus manos sostiene un imponente garrote o cuchillo, herramientas de su implacable violencia. Redkep viste botas de hierro, que resuenan en los pasillos vacíos de los castillos mientras patrulla sus tierras sombrías. Sin embargo, es su gorra roja la que destaca como su marca más aterradora, símbolo de su insaciable sed de sangre. Los intrusos que se atreven a entrar en su territorio se enfrentan a una recepción brutal. Redkep no se limita a ataques sigilosos, lanza enormes rocas con fuerza sobrehumana, aplastando huesos y desintegrando cuerpos. Si logra capturar a una víctima, llevará a cabo su macabro acto de ritualizar el asesinato, manchando su gorra con la sangre derramada, renovando así su siniestro pacto. Las leyendas dicen que Redkep tiene una fuerza extraordinaria y resiste cualquier intento de contención humana. Ni las cadenas ni las armas convencionales son capaces de detenerle. Sin embargo, él no es invencible. Los símbolos sagrados, como los crucifijos, tienen un poder místico contra él. Las palabras de poder, dichas con convicción, tienen el poder de obligarte a desaparecer entre las llamas. Cuando Redkep es desterrado,
Deja tras de sí un único rastro de su existencia, uno de sus dientes, como sombría advertencia para aquellos que se atreven a desafiar el mal. La presencia de Redkep es un recordatorio constante de los peligros que acechan en las sombras de los lugares abandonados. Es un guardián de la oscuridad, una entidad que vive para sembrar el terror y la muerte, un depredador incansable que transforma los castillos en su dominio del horror. Cualquiera que se aventure en su territorio debe estar preparado para enfrentarse a una auténtica pesadilla, pues Redkep no conoce la piedad. En el corazón del folclore escocés, entre cuentos de hadas y mitos antiguos, se encuentra una criatura encantadora e inusual, el Haggis salvaje. A menudo mencionado de manera humorística y fantasiosa, el Haggis salvaje es un símbolo de la rica y enérgica cultura de las tierras altas de Escocia. El Haggis salvaje se describe como una criatura pequeña y peluda, con una apariencia curiosa y entrañable. Su característica más peculiar son sus patas asimétricas, una más corta que la otra. Esta disparidad anatómica, lejos de ser un defecto, es una ingeniosa adaptación evolutiva. Según la tradición, existen dos especies distintas de Haggis salvajes. Uno tiene piernas más cortas en el lado izquierdo, mientras que el otro tiene piernas más cortas en el lado derecho. Este rasgo permite a los Haggis moverse con agilidad y equilibrio a través de las laderas y colinas irregulares de las tierras altas, una región conocida por su terreno accidentado y desafiante. Las historias locales están repletas de relatos de las travesuras involucradas al intentar capturar un Haggis salvaje. Las narraciones humorísticas describen a cazadores ingenuos, armados con trucos y trampas, que intentan en vano atrapar a esta esquiva criatura. El Haggis, con su capacidad evasiva y movimientos rápidos, a menudo deja a los cazadores frustrados y confundidos, provocando risas y diversión a todos los que escuchan tales historias. Un cuento típico podría tratarse de un grupo de amigos que, tras horas de persecución y astutas estrategias, acaban siendo engañados por la astucia del Haggis, que escapa ileso, dejando a sus perseguidores cubiertos de barro y hojas. El Haggis salvaje no es solo una figura del folclore, sino que también está profundamente arraigado en la cultura culinaria escocesa. El famoso plato llamado Haggis, conocido en todo el mundo, tiene su origen en esta criatura mítica. Aunque el haggis que se sirve en las mesas es un manjar elaborado con carne de cordero, avena y especias, encerrado en el estómago del animal, las historias populares juegan con la idea de que está elaborado con el propio haggis salvaje. Esta mezcla de mito y cocina contribuye al rico tejido cultural de Escocia, donde la tradición y el humor van de la mano. En las frescas noches de las tierras altas, alrededor de una fogata, es común escuchar a los narradores locales contar las aventuras y travesuras de los haggis salvajes. Cada historia es más colorida y extravagante que la anterior, manteniendo viva la magia y el encanto de este folclore. A través de estas historias, el haggis salvaje continúa capturando la imaginación y los corazones de todos, desde niños hasta adultos, perpetuando una tradición que celebra la inventiva y el espíritu lúdico de los escoceses. Así, el haggis salvaje sigue siendo un emblema de la cultura escocesa, un testimonio de las leyendas y las risas que dan forma a la identidad de las tierras altas. Ya sea como una criatura esquiva en las colinas o como un plato tradicional en la mesa, el haggis salvaje es un vínculo encantador entre el pasado y el presente, un símbolo de la eterna capacidad de la humanidad para encontrar maravillas y diversión en el mundo que la rodea. En el vasto y encantador universo del folclore celta, los puke se destacan como criaturas tan fascinantes como impredecibles. Dotados de un carácter juguetón y travieso, estos seres tienen la extraordinaria capacidad de cambiar de forma, lo que los convierte en figuras misteriosas y difíciles de predecir. Con una presencia que recorre los paisajes de Irlanda y otras partes de Europa, los puke son tan diversos en sus manifestaciones como constantes en su astucia. La capacidad del puke para asumir diversas formas es una de sus características más intrigantes. A menudo aparecen como animales con pelaje negro y brillantes ojos dorados, una firma que delata su verdadera naturaleza. Entre sus formas favoritas se encuentran los gatos, los perros, las cabras y los caballos. Esto último es especialmente notorio, ya que a los puke les encanta atraer a humanos desprevenidos a sus espaldas, prometiéndoles un viaje mágico. Sin embargo, al final de la aventura, los pasajeros quedan exactamente donde fueron encontrados, a menudo aturdidos y confundidos, sin un recuerdo claro de lo sucedido. Además de las formas animales, los puke también pueden adoptar apariencias humanas con rasgos animales, como colas, bigotes u orejas peludas. Esta capacidad de cambiar de forma es una expresión de su naturaleza astuta y juguetona, lo que les permite interactuar con los humanos de formas inesperadas y, a menudo, sorprendentes. La verdadera forma del puke, sin embargo, está sujeta a diferentes interpretaciones según la ubicación y la leyenda específica.
En algunas historias, se los describe como pequeñas criaturas peludas parecidas a duendes, mientras que en otras, son figuras envueltas en sombras, con cabezas que se asemejan a cráneos de cabra, lo que les da una apariencia más oscura y misteriosa. También hay informes que los presentan como figuras completamente oscurecidas por las sombras, con una forma pequeña, parecida a un elfo. Esta variedad de representaciones resalta la complejidad y profundidad del folclore celta, donde las historias evolucionan y se adaptan a las tradiciones y miedos locales. Los puke, independientemente de su forma, siempre son vistos como seres astutos y traviesos. Sus travesuras son legendarias, desde asustar a los viajeros nocturnos hasta hacer desaparecer objetos valiosos para devolverlos en lugares inverosímiles. Sin embargo, no son maliciosos en el sentido puro de la palabra. Sus acciones, aunque desorientadoras, rara vez causan un daño permanente. Esta dualidad hace que los puke sean figuras fascinantes y cautivadoras, tanto temidas como admiradas. Un aspecto curioso y práctico de las leyendas de los puke es su aversión a los objetos afilados hechos de hierro. Según la mitología irlandesa, llevar este tipo de objetos puede proteger a una persona contra las travesuras de estos seres. Este detalle ofrece una visión interesante de las antiguas creencias celtas, donde el hierro se asociaba a menudo con la protección contra fuerzas sobrenaturales. Además de su aversión al hierro, también está la peculiaridad de comportamiento del puke durante el mes de noviembre. Durante este periodo, según la tradición, son menos traviesos y se ocupan de comer los restos de la cosecha. Esta observación sugiere un vínculo estacional con el ciclo agrícola, lo que refleja una coexistencia simbiótica entre el folclore y las prácticas agrícolas tradicionales. Por tanto, los puke siguen siendo una parte vibrante y esencial del folclore celta. Sus historias, llenas de humor, misterio y encanto, continúan cautivando la imaginación de generaciones, manteniendo vivo el rico tapiz de mitos y leyendas que definen el patrimonio cultural de las tierras altas y más allá. Son un testimonio de la creatividad y el espíritu lúdico que impregna las tradiciones celtas, un recordatorio eterno de que el mundo está lleno de maravillas ocultas esperando ser descubiertas. En la inmensidad de las leyendas irlandesas, donde se entrelazan historias de heroísmo y horror, emerge la aterradora figura de Derry Dwe, conocido como el chupasangre rojo. Este ser mortal y vengativo, que alguna vez fue una hermosa mujer humana, a menudo se conoce como el vampiro irlandés. Su historia, llena de tristeza y terror, resuena a través de los tiempos, recordándonos los peligros de la injusticia y el poder de la venganza. La leyenda de Derry Dwe comienza hace unos 200 años, cuando una mujer de incomparable belleza vivía en un pequeño pueblo de Irlanda. Sus labios, del color de la sangre viva, contrastaban con su piel blanca como la nieve, encantando a todos los que la veían. Pretendientes de diversas partes acudieron a cortejarla, atraídos por su belleza y gracia. Sin embargo, ella rechazó a todos, pues su corazón ya pertenecía a un humilde campesino. Su amor por él era puro y profundo, una luz en su vida. Lamentablemente el destino tenía otros planes. El padre de la joven, motivado por la codicia y el deseo de estatus, le prometió la mano a un anciano rico y abusivo. Este hombre cruel e inhumano encontraba placer en torturar a su joven esposa, tanto mental como físicamente. Sentía una extraña fascinación al ver la sangre de la joven correr por su pálida piel, con la loca esperanza de atraer la atención del campesino que tanto amaba. La joven soportó meses de sufrimiento, cada día una agonía mayor que el anterior. Esperaba desesperadamente ser rescatada por su ser querido, pero la ayuda nunca llegó. Los constantes abusos y torturas mentales la desgastaron hasta que finalmente perdió toda esperanza. En un estado de desesperación y hambre, sucumbió a la muerte. Antes de su muerte, sin embargo, juró vengarse de quienes la habían traicionado y maltratado. Después de su muerte, los aldeanos enterraron su cuerpo, pero en un grave error, no colocaron piedras en su tumba, una práctica común para evitar que los no muertos regresaran. Esa misma noche se materializó el juramento de venganza de la joven. Ella resucitó como un ser no muerto, la Derry Dwe, impulsada por una sed insaciable de sangre y venganza. La primera noche de su nueva existencia estuvo marcada por la venganza. Encontró a su padre y lo mató sin piedad, drenando toda su sangre. Luego se volvió contra su abusivo marido, causándole una muerte lenta y dolorosa mientras ella le succionaba hasta la última gota de vida. Su transformación fue completa, de una mujer agraviada, pasó a ser una figura de terror y muerte. La leyenda de Derry Dwe no termina con estas vendettas iniciales. Ella continúa vagando por la tierra, atrayendo a inocentes con su belleza sobrenatural y su voz encantadora. Hombres y niños, seducidos por su apariencia de sirena, son llevados a la perdición y encuentran un final sangriento mientras ella les chupa la sangre. Hoy, Derry Dwe sigue siendo una figura de advertencia y miedo.
Su historia se cuenta alrededor de fogatas y en noches oscuras, recordando a todos el poder destructivo de la injusticia y el profundo deseo de venganza. Su nombre se susurra en tonos de reverencia y terror, un testimonio de la fuerza del folclore irlandés y de la creencia de que ni siquiera la muerte puede detener a un alma decidida a buscar venganza. En lo profundo de la leyenda irlandesa, donde se entrelazan mitos antiguos e historias de terror, encontramos la figura sombría de Abartach. Este enano cruel y tiránico, poseedor de poderes de magia negra, aterrorizaba a la población con su insaciable hambre de sangre humana. Su leyenda es una narrativa de tiranía, resistencia y la eterna lucha contra las fuerzas del mal. Abartach, de pequeña estatura pero inmensamente malvado, gobernaba su territorio con mano de hierro. Su gobierno estuvo marcado por el miedo y la opresión, ya que se alimentaba de la sangre de sus súbditos y usaba magia negra para prolongar su vida e intensificar su poder. Los aldeanos vivían en constante terror, esperando el momento en que serían las próximas víctimas de su monstruoso señor. Cansado de las atrocidades de Abartach, un líder de un reino vecino decidió enfrentarse al tirano. Este líder, valiente y decidido, desafió a Abartach en un combate mortal. Usando toda su fuerza y habilidad, logró derrotar al enano, brindando un alivio momentáneo a sus aterrorizados súbditos. En un acto de falta de respeto y para asegurarse de que el tirano no regresara, enterró a Abartach de pie en el suelo, posición que consideró suficientemente humillante y segura. Sin embargo, al día siguiente, el pánico se apoderó del pueblo al descubrir que Abartach había resurgido, más furioso y vengativo que nunca. Reanudó su ola de terror, dejando claro que su derrota sería un desafío mayor de lo esperado. El líder se enfrentó nuevamente a Abartach, matándolo y enterrándolo de la misma manera. Pero, para desconcierto de todos, el enano regresó una vez más. Desesperado y confundido, el líder buscó la guía de un sabio druida, conocido por su conocimiento de lo sobrenatural y lo oculto. El druida, tras conocer los hechos, le reveló el secreto para derrotar definitivamente a Abartach. Explicó que el poder del enano provenía de la tierra, y que la forma correcta de contenerlo era enterrarlo boca abajo, para que su magia oscura no pudiera resucitarlo. Armado con este nuevo conocimiento, el líder se enfrentó a Abartach por última vez. Después de una feroz lucha, logró matar nuevamente al tirano. Esta vez, siguiendo el consejo del druida, enterró a Abartach boca abajo, tomando todas las precauciones necesarias para garantizar que el enano no pudiera regresar. Desde entonces, la leyenda cuenta que Abartach permanece enterrado de esta manera, contenido bajo tierra por su propio poder retorcido. Su tumba es un lugar de misterio y respeto, un recordatorio constante del peligro que representaba y de la sabiduría necesaria para combatirlo. Los aldeanos evitan la zona, temerosos de perturbar el sueño eterno del enano tirano. La historia de Abartach es una poderosa advertencia sobre la naturaleza persistente del mal y la necesidad de sabiduría y coraje para enfrentarlo. Es una historia que resuena a través de generaciones, manteniendo viva la memoria de un tirano cuya sed de sangre y poder solo fue contenida a través de un conocimiento profundo y una acción decisiva. La leyenda de Abartach sigue siendo un capítulo oscuro y fascinante en el rico folclore irlandés, y recuerda a todos el eterno choque entre la luz y la oscuridad. El Slug es una entidad sobrenatural y malvada presente en el folclore irlandés y escocés, a menudo vinculado a los espíritus inquietos de los difuntos. También conocidos como el ejército de hadas, se dice que los Slug están formados por las almas de los pecadores, especialmente aquellos que cometieron actos terribles en vida. Las descripciones de los Slug varían, pero generalmente se los describe como una multitud de espíritus oscuros que vuelan por el aire. Algunos relatos los describen como figuras siniestras y amenazantes, mientras que otros los retratan como criaturas aladas parecidas a pájaros. Se cree que el Slug deambula por los cielos, especialmente al anochecer, y se asocia con una sensación de miedo e inquietud. Según la tradición, el Slug busca capturar las almas de los recién fallecidos, así como las de aquellos que aún viven y que se cruzan en su camino. Se dice que el Slug proviene del oeste, lo que llevó a la antigua práctica de cerrar herméticamente las ventanas del lado oeste de las casas. Otra leyenda sugiere que el Slug solo aparece en la noche de Halloween. De las antiguas leyendas irlandesas, donde se entrelazan mitos y realidades, encontramos la aterradora historia de El Entrechen. Esta monstruosa criatura con 3 cabezas, cada una de las cuales respira fuego, es un símbolo de destrucción y caos, cuyo nombre aún resuena en historias que se cuentan alrededor de fogatas y en noches oscuras. El Entrechen, con sus 3 cabezas de pájaro, poseía rasgos distintivos que la hacían aún más temible. Una de las cabezas era parecida a la de un águila, con ojos penetrantes y un pico afilado capaz de cortar acero. La segunda cabeza, similar a la de un cuervo, tenía una mirada oscura y una inteligencia astuta, simbolizando la muerte inminente.
La tercera cabeza, parecida a un halcón, exudaba una presencia implacable y una velocidad aterradora. Juntas, estas cabezas formaban un ser de pura ferocidad, capaz de devastar pueblos enteros con un solo soplo de sus llamas infernales. La leyenda más famosa de El Entrechen comienza en la cueva Cruachan, un sitio místico considerado un portal al otro mundo. Esta cueva, envuelta en misterio y miedo, estaba custodiada con gran cuidado por druidas y guerreros locales, ya que se creía que albergaba criaturas de gran poder y malevolencia. Un fatídico día, El Entrechen emergió de las profundidades de la cueva, rompiendo las barreras que la contenían y trayendo consigo una ola de destrucción sin precedentes. Liberada en Irlanda, la monstruosa criatura se arrojó por las tierras con una furia insaciable. Las aldeas quedaron reducidas a cenizas y los campos que alguna vez fueron fértiles se convirtieron en desiertos áridos. Los gritos de terror de los aldeanos resonaron por los valles mientras la sombra de El Entrechen caía sobre la tierra. Su fuego no solo destruyó, sino que también sembró un terror que paralizó a todos los que intentaron resistir. Sin embargo, como ocurre en muchas leyendas, donde hay oscuridad, también hay héroes dispuestos a afrontarla. Un guerrero irlandés, cuyo nombre se ha perdido en la noche de los tiempos, decidió desafiar a la bestia. Armado de coraje y una espada forjada con el más puro acero encantado por los druidas, partió en busca de El Entrechen. El enfrentamiento entre el héroe y la criatura fue épico, un choque que sacudió la tierra y llenó el cielo de fuego y relámpagos. La lucha fue larga y brutal. El héroe tuvo que utilizar todas sus habilidades e inteligencia para evitar las llamas mortales y los feroces ataques de las tres cabezas. Finalmente, en un momento de pura destreza y coraje, logró asestar un golpe fatal a El Entrechen, cortando una de las cabezas de la criatura. Con cada cabeza decapitada, el poder de El Entrechen disminuía, hasta que, con el golpe final, la bestia cayó derrotada. La derrota de El Entrechen trajo alivio y esperanza al país. Las aldeas comenzaron a reconstruirse y los campos volvieron a florecer. El héroe fue celebrado y su nombre, incluso olvidado, es recordado en espíritu como símbolo de la eterna lucha contra el mal. El Entrechen, con sus tres cabezas y su fuego devastador, sigue siendo una figura de advertencia y respeto en la mitología irlandesa. Su historia es un recordatorio de las fuerzas oscuras que acechan más allá de nuestro mundo, esperando que surja una oportunidad. Pero también es una historia de heroísmo y resistencia, que muestra que incluso en los tiempos más oscuros, el coraje y la determinación pueden prevalecer sobre la destrucción y el caos. La Glasgaibnen, o vaca verde, es una vaca legendaria de la mitología irlandesa que produce cantidades infinitas de leche. En la narrativa mitológica, esta vaca juega un papel crucial en el destino del rey Fomoré Vale del Mal de Ojo. Vale, al escuchar una profecía sobre la muerte inminente de su nieto, encerró a su hija en una torre. Años más tarde, al enterarse de la existencia de la mágica vaca verde, se la robó a Cian, miembro de los Tuatha de Danann. Furioso por el robo de su vaca, Cian entró en secreto a la torre donde estaba prisionera la hija de Vale, y los dos se enamoraron, lo que resultó en el nacimiento de Luke. Finalmente, Luke cumplió la profecía y mató a Vale con una honda. El destino final de la vaca verde es incierto, y los informes sugieren que desapareció después de la muerte de Vale o se perdió en algún lugar de Irlanda. Las lavanderas de medianoche. La leyenda de las lavanderas de medianoche es un cuento fascinante y macabro que mezcla elementos de horror y moralidad, reflejando tanto el miedo a la muerte como la importancia del respeto a las fuerzas sobrenaturales. Las lavanderas de medianoche son descritas como tres espíritus femeninos cuya principal ocupación es lavar la ropa ensangrentada de quienes están a punto de morir. Este acto de lavado simboliza la preparación para la muerte y la purificación del espíritu que está por abandonar el mundo de los vivos. La asociación con la sangre sugiere un vínculo directo con la violencia o tragedia inminente, subrayando la naturaleza oscura e inevitable de la muerte. Estas entidades son retratadas como mujeres pálidas, pequeñas y ancianas, características que típicamente evocan fragilidad y vulnerabilidad. Sin embargo, sus túnicas verdes y sus pies palmeados añaden un elemento de extrañeza, distanciándolos de la humanidad y sugiriendo una conexión con el mundo natural o sobrenatural. El color verde puede simbolizar la naturaleza o la muerte, mientras que los pies palmeados hacen referencia a criaturas acuáticas, reforzando su vínculo con el agua, un elemento a menudo asociado con la transición y lo desconocido. A pesar de su apariencia frágil, las lavanderas poseen una fuerza increíble. Este contraste sirve para subvertir las expectativas y aumentar el terror asociado a ellas. Su fuerza desproporcionada sugiere que su poder proviene de una fuente sobrenatural más que física, lo que aumenta el misterio y el miedo que los rodea. La leyenda enfatiza que las lavanderas de medianoche odian que las molesten. Su reacción ante la interrupción es una prueba moral para el intruso, y sus respuestas varían drásticamente según el comportamiento de la persona.
Negarse a ayudar. Si el intruso se niega a ayudar, una de las lavanderas lo ahoga en la orilla del agua. Este es un castigo extremo, que refleja la gravedad del delito de perturbar su trabajo y la inevitabilidad de la muerte para cualquiera que falte el respeto a los espíritus. Acepta ayudar, pero te quejas. Si el intruso acepta ayudar, pero se queja, la consecuencia es que le rompan los brazos. Este castigo, aunque no fatal, es severo e indica que la cooperación forzada y poco sincera es casi tan ofensiva como la negativa total. Ayuda sin quejarse. Si el intruso accede a ayudar sin quejarse, las lavanderas, en un inesperado gesto de generosidad, le conceden 3 deseos, siempre que responda 3 preguntas con sinceridad. Este aspecto de la leyenda introduce un elemento de recompensa moral, donde se reconoce y recompensa la sinceridad y la voluntad de ayudar, incluso frente al terror. La leyenda de las lavanderas de medianoche puede verse como una metáfora de la relación de la humanidad con la muerte y las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Ella enseña sobre la importancia de respetar los ritos de iniciación y las fuerzas más allá del control humano. La reacción de las lavanderas ante los intrusos también puede interpretarse como una lección sobre el valor de la sinceridad y la cooperación genuina, lo que sugiere que enfrentar las dificultades con integridad puede generar recompensas inesperadas. El agua, donde trabajan las lavanderas, es un poderoso símbolo de transición, limpieza y transformación. En la leyenda, ella representa el umbral entre la vida y la muerte, y el acto de lavar la ropa ensangrentada es una preparación para esta transición. La presencia de lavanderas a la orilla del agua refuerza esta idea de frontera entre mundos y sugiere que son guardianas de este umbral. En resumen, la leyenda de las lavanderas de medianoche es rica en simbolismo y significado, y refleja temas universales de la muerte, la moralidad y el poder de lo sobrenatural. Combina el horror con una profunda lección moral, lo que la convierte en una narrativa poderosa e intrigante.